Entonces, para dar inicio a esta jornada formativa, Estrategias para la implementación de adecuaciones curriculares para estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile, le damos la palabra a la profesora Sonia Pérez Tello, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha bien? Es la pregunta de rigor Perfecto. en todas estas ceremonias. Bueno, un saludo muy grande a todas las personas que están conectadas. Un saludo a la vicerrectora de Asuntos Académicos, que también está participando de las palabras y que estará durante el programa comentando y analizando lo que hoy día hagamos en esta jornada, que es una jornada muy importante. Agradezco a la Oficina de Equidad e Inclusión quienes han organizado esta jornada, y especialmente a la unidad que ha estado detrás no solo de este hito, sino que de todo un proceso de levantamiento y de empuje respecto a la inclusión de personas y estudiantes en situación de discapacidad para nuestra universidad, y que está cumpliendo con ello una misión que esta Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios lleva en el alma, y que es una misión que nos compete como universidad pública de inclusión y equidad. Un agradecimiento y un saludo grande también a las autoridades que están de las unidades académicas y las distintas decanas y decanos que están presentes, y demostrando con eso un compromiso por esta misión inclusiva, y a quienes están en los trabajos cotidianos, en las direcciones de asuntos estudiantiles, en las unidades, trabajando por la solución de problemáticas que sabemos presenta cotidianamente, no solo problemáticas pedagógicas, sino que a veces problemáticas de otro aspecto más cultural en la vida académica cotidiana, esta relación con estudiantes en situación de discapacidad, y que tratan de transformar estas problemáticas en grandes oportunidades para el aprendizaje de todas y todos. Dicho esto, solo quisiera enfatizar algunos de los valores sellos de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y que hacen que la Oficina de Equidad e Inclusión sea para nosotros una de las orgánicas y de las unidades que representa con mayor fuerza, con mayor historia y con mayor compromiso también nuestros objetivos estratégicos. La inclusión no es solo un tema de acceso, y eso lo hemos dicho en distintas oportunidades, y que no sea un tema de acceso implica que los cambios tienen que ser sostenidos, permanentes, integrados e integrales en todo el proceso y la trayectoria que estudiantes tienen en nuestra universidad desde el momento que entran hasta el momento que salen. Para eso, la exigencia a nuestra institución es alta, porque el tipo de diversidad y el tipo de inclusión que queremos es seria, es profunda, y estamos en un país cuyas desigualdades se han transformado en exclusiones estructurales y permanentes. No podemos, como una institución de educación superior, resolver problemas que están estructurados en un modelo social, pero sí podemos generar buenas estrategias, que son estrategias que transforman modelos internos, formas internas y cotidianas de vivirnos esas desigualdades. No podemos darnos el lujo de reproducir las desigualdades que están fuera de nuestros muros. Y menos de producir desigualdades nuevas. Y aun cuando lo tengamos claro, esos errores sí los podemos cometer. Y de eso hay que estar muy, muy, muy atentos. Por eso no podemos tampoco resolver ese problema solos ni solas, menos en una sola sala de clase. Eso implica que jornadas como estas sean clave para prevenir, promover cambios que son profundos, culturales y estructurales a la vez, y que están alojados en las unidades y en donde ocurre en la vida universitaria.
la situación de discapacidad no es un problema aislado. Muy bien lo ha trabajado también la unidad de la Oficina de Equidad e Inclusión como para que profesores, estudiantes y autoridades comprendamos de qué se trata la discapacidad y por qué lo que estamos haciendo al abrir nuestros cupos, intencionar cupos y visibilizar a los estudiantes, las y los estudiantes con discapacidad, eh, nos, estamos también aprendiendo y lo que aprendemos es que no es, la discapacidad no es un problema ni es el problema, sino que es una situación que intersecciona otro tipo de desigualdades y exclusiones históricas. Tampoco podemos ser ingenuos en eso. Hay desigualdades y exclusiones también de género que están asociadas a las estudiantes en situación de discapacidad. Hay desigualdades y exclusiones históricas que han tenido también de clase social en función de los lugares en donde viven, los territorios que habitan. Por lo tanto, la respuesta nuestra tampoco puede ser seccionada, tiene que ser un desarrollo, mirar el desarrollo integral. Es una gran oportunidad, como en muchas políticas de inclusión en educación, de hacer las cosas bien, mejor y en serio, y que entonces cuando lo hagamos bien, mejor y en serio acá, estamos pensando en realidad cómo se puede hacer una educación de calidad y profunda y humana en todas y todos. La inclusión siempre ha sido el ejemplo de un esfuerzo real de una institución por hacer bien las cosas, de una institución educativa sobre todo. Por lo tanto, lo que acá hagamos, lo que acá pensemos es algo que es punta de lanza para cambios que van hacia toda la comunidad. Los cambios curriculares son una de las formas, y según como entendamos el currículum, sus adecuaciones pueden ser no solo una estrategia formal por la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. El currículum es explícito, pero es implícito. Y si entendemos el currículum como qué es lo que estamos queriendo enseñar y cómo, cuáles son los contenidos más importantes y por qué, entonces las barreras que hay que disminuir y sobre todo este cambio de paradigma que estamos fortaleciendo, ¿no? Las necesidades de apoyo que se requieren, no solo las barreras que se disminuyen, sino que las necesidades de apoyo que podemos diseñar más proactivamente, van en las dos líneas, van en relación al currículum explícito, a los contenidos, y al currículum implícito, a la forma en cómo los enseñamos, a cómo las interacciones, las creencias, las normas que ponemos al evaluar, por ejemplo, o en otros hitos de esta trayectoria, se van mostrando, se van notando, se van dejando ver y van marcando un sello en la experiencia educativa y en la formación. Recordamos entonces con eso, para no extenderme más, que como el tema es complejo, necesitamos y recordamos el compromiso de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios por la articulación de las distintas estrategias y acciones que podamos hacer en nuestra universidad. Y la articulación implica unir esfuerzos y coordinar esfuerzos desde distintas vicerrectorías, a una articulación a nivel transversal en la estructura, digamos, tan armada, estructurada que tenemos en la Universidad de Chile, y de manera, no quiero llamar vertical, sino que de manera de espora, o sea, local, una articulación sobre todo con las facultades, las carreras, los territorios que habitan las y los estudiantes en situación de discapacidad. Y esos territorios son sus campus, esos territorios son sus salas, y en ese territorio habitan funcionarias, funcionarios, profesoras, profesores y compañeros. Necesitamos ese compromiso de las facultades, de las carreras y de esos lugares. Necesitamos el compromiso de esos cambios culturales, y para eso vamos a estar, necesitamos una universidad que no solo diseñe políticas, sino que pueda implementarlas y cuya implementación implica acompañamiento, transformación, visualización, y creernos de verdad que somos la universidad pública inclusiva que Chile necesita. Así que muchas gracias por este espacio y que tengamos un muy buen provecho de este trabajo, y nos vemos al final con mejores y más ideas.
Muchas gracias, profesora Sonia Pérez Tello, desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. A continuación, vamos a dar la palabra a la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión, la profesora Maribel Mora Curriao. Buenas tardes a todos, a todas, a los estimados decanos, a los representantes de los decanos, a las decanas, directores y directoras de institutos, directores y directoras de escuela, de pregrado, encargados y encargadas de equidad e inclusión de las unidades académicas y todas las autoridades que nos acompañan, las dos vicerrectoras, y sobre todo los estudiantes que están hoy día en esta sala y que quieren también ser partícipes de este proceso. Quisiera saludarlos a todos, la verdad es que me emociona reencontrarme, aunque sea virtualmente, con personas que desde mucho tiempo hemos estado trabajando por los temas de equidad e inclusión en la universidad. Se agradece esa fidelidad, ¿cierto?, con el trabajo. Se agradece también los rostros, las caras de las personas que se han ido incorporando durante el último tiempo en este trabajo con todo el entusiasmo. Les comunico que vamos a comunicarnos pronto con ustedes también para solicitar apoyo en el trabajo de inclusión. Pero para ordenarme un poco decidí escribir lo que tengo que comentarles, que son varias cosas y que están en la raíz de lo que proyectamos como trabajo de equidad e inclusión en la Universidad de Chile a partir de ahora. En este contexto de pandemia y crisis de distintos tipos que han afectado a nuestra región durante los últimos años y en particular a nuestro país, se hace necesario mirarnos como instituciones de educación superior y pensar cómo contribuiremos a la recuperación que nuestro mundo nos exige. 3 millones de estudiantes pueden no retomar su educación después de esta pandemia en nuestros 33 países de América Latina y el Caribe, nos ha señalado la CEPAL hace poco. Ha aumentado considerablemente el número de personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Hemos retrocedido una década en los avances hacia el desarrollo económico. Se han agudizado las violaciones a los derechos humanos, afectando en mayor medida a los grupos tradicionalmente excluidos, lo mismo que la falta de acceso igualitario a los derechos sociales, económicos y culturales. Las mujeres, afrodescendientes, indígenas, migrantes, personas de grupos LGTBIQ, personas con discapacidad, han visto desmejoradas sus condiciones de vida. El panorama es desalentador. Más aún, si no se abordan las condiciones estructurales, si no se generan políticas públicas que atiendan a las crisis y el malestar social. Si nada de esto ocurre, entraremos en situaciones aún más críticas. Y por cierto, todo esto impactará en nuestras universidades. Pero la interrogante no debe ser solo cómo nuestras instituciones se resguardan de aquello, sino más bien qué hacemos las universidades para resolver estas problemáticas, cómo preparamos a nuestros profesionales para trabajar en este contexto de desigualdad, para aportar a la resolución de esa desigualdad, cómo preparamos a nuestros investigadores en estos mismos ámbitos. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como instituciones de educación superior en los avances y en los retrocesos de nuestras sociedades? ¿Cómo nos hacemos cargo ahora de la construcción de futuros mejores? La participación es clave para resolver las problemáticas de nuestras sociedades y anticiparse a la resolución de las crisis, como nos recuerdan los organismos internacionales. La construcción conjunta de procesos y saberes, la incorporación de la sociedad civil en todas las decisiones que los afectan, la cooperación entre quienes tienen más y quienes tienen menos. En este contexto, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y a los derechos sociales, culturales y económicos, la probidad y la ética vuelven a constituir una urgencia continental.
La universidad, nos dice la CEPAL, puede desempeñar un papel clave en involucrar a los jóvenes como una fuerza para el cambio y en ayudar a generar el conocimiento, el análisis y la experiencia necesarios para comprender e implementar la nueva Agenda Universal e Interrelacionada de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda que nos plantea un cambio de paradigma basada en los ejes de desarrollo económico, inclusión social y sustentabilidad medioambiental. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos señala que debemos garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Asimismo, la UNESCO en su documento sobre los futuros de la educación señala que, comillas, debemos considerar lo que significa ser humano en una era de rápida transformación tecnológica. La educación constituye una de las vías esenciales de las que nos servimos para reelaborar nuestras relaciones con un mundo que es más que solamente humano. La posibilidad de un futuro común, solidario e interdependiente depende en gran medida de la educación. La educación habilita y fortalece los caminos hacia una humanidad que valora la diversidad para construir juntos lo común. Cierre de comillas. En definitiva, entonces, como universidades del siglo XXI, estamos llamadas a pensar y generar el conocimiento, las estrategias y las acciones que permitan hacer efectivo el convencimiento de que solo podemos avanzar hacia un mundo mejor si todas y todos avanzamos juntos. Y nosotros como Oficina de Equidad queremos decirle a todos ustedes que confiamos en el trabajo que hemos hecho juntos y confiamos en todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Maribel Mora Curriado, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión. Entonces, a continuación, yo voy a compartir con ustedes esta presentación. Entonces, vamos a conversar en el día de hoy sobre las estrategias para la implementación de adecuaciones curriculares. Para ello tenemos dos módulos. En el módulo 1 vamos a abordar los conceptos y el marco institucional, además del tema de adecuaciones curriculares. Posteriormente tendremos una pausa y luego tendremos un trabajo focalizado en un instrumento para la detección de necesidades de apoyo de estudiantes con discapacidad, que es un formulario de autoidentificación. Y en esta segunda parte, después de la pausa, sí, la mayoría o muchas de las personas que están acá pueden quedar liberadas, digamos, y este trabajo se centra, no obstante, todos los que quieran pueden participar, ¿no? Pero es un trabajo que está dirigido fundamentalmente a las personas que trabajan directamente con estudiantes con discapacidad, tanto en el nivel central como en los niveles locales. Entonces vamos a abordar ahora el proceso de implementación, ¿cierto?, de adecuaciones curriculares, sus conceptos clave y las estrategias para abordarlo. Vamos a hablar, primero vamos a contarles quiénes somos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de qué es la discapacidad, brevemente vamos a referir el marco normativo nacional, vamos a hablar sobre qué es la educación superior inclusiva también y qué es la pedagogía inclusiva. Vamos a hacer un breve y rápido recorrido histórico del camino que ha recorrido nuestra institución en materia de equidad, inclusión y discapacidad en los últimos años, la última década aproximadamente. Vamos a hablar también sobre las cifras sobre discapacidad en la Universidad de Chile, ahí adelantarles, ¿no es cierto?, que entre los años 2019 y 2021, desde que se incorporó la pregunta por discapacidad en el formulario de caracterización estudiantil y en el formulario de matrícula, se han detectado a 611 estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile. Vamos a ver el detalle de eso. Y voy a terminar esta parte entonces con los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y para abordar entonces la primera parte, les vamos a contar, como ya les dijimos, venimos de la Oficina de Equidad e Inclusión. Nuestro objetivo tiene que ver con fortalecer el desarrollo de estrategias y acciones que en el fondo nos permitan
concretar, hacer efectivo el compromiso de la institución y sus miembros con los derechos de las personas, la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos y todas, promoviendo la construcción de ambientes de respeto libres de discriminación, acoso, abuso y violencia de cualquier tipo. La misión de nuestra unidad de apoyo a la diversidad funcional, que está dentro de la Oficina de Equidad e Inclusión, tiene que ver con fortalecer y resguardar el ejercicio pleno y efectivo por parte de la comunidad de estudiantes en situación de discapacidad de todos los derechos y garantías establecidas tanto en la normativa nacional vigente como en el ordenamiento interno de la Universidad de Chile. Para ello tenemos fundamentalmente 4 líneas de acción que tienen que ver en primer lugar con la formación y concientización de la comunidad universitaria. No confundir concientización con ideologización o con manipulación ideológica. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a la toma de conciencia. La toma de conciencia sobre la discapacidad es un factor decisivo para la construcción de estrategias efectivamente inclusivas. En segundo lugar, la asesoría a unidades académicas y de gestión a través de mesas de trabajo y otras instancias. También la articulación con redes internas y externas, ¿sí? Y por último, también el acompañamiento directo a estudiantes con discapacidad o diversidad funcional en el caso de situaciones especiales, dado que a partir de este año las tareas de acompañamiento directo quedan en su gran mayoría alojadas en las unidades académicas. Por eso para nosotros era muy importante contar con la presencia de las autoridades de las unidades académicas para poder efectivamente hacer tener esta perspectiva de los desafíos que implica, ¿no es cierto?, la inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles dentro de la universidad. Y entonces aquí vamos a invitarles a que participemos, ¿no es cierto? Y que ingresemos en nuestros navegadores, tablets o teléfonos móviles a la página menti.com, www.menti.com. Usted ingresa a esa página y la página le pide un código. El código es 86033966. El código es 86033966 y ahí usted tiene la oportunidad de ingresar 3 conceptos con los que asocia la palabra discapacidad. Por supuesto, esto no es una prueba ni un examen, nadie se va a sacar nota roja, ¿no es cierto? Siéntanse por favor libres de expresar aquí lo que sale, ninguna respuesta, nadie va a saber que usted puso las palabras que puso, entonces es interesante que hagamos este ejercicio de ver colectivamente cómo miramos esto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Que es la discapacidad finalmente. Entonces, por favor, quienes puedan ingresar. Luis, ¿puedes repetir el código, por favor? El código está aquí arriba, lo estoy mostrando en la página, pero es el código 8603-3966. 8603-3966. Está en este momento en la parte superior de sus pantallas. Tenemos entonces ahí que se va armando una hermosa nube de palabras con sus respuestas, ¿cierto? Las más llamativas en este sentido, ¿no es cierto? Las que tienen mayor mención son las palabras más grandes como dificultad, diversidad, diferencia, barreras, discriminación. Por ahí aparece también derechos humanos, ciudadanía, dificultad mayor. Interesante como también tenemos esta percepción de la discapacidad como una dificultad, ¿no? Se impone la palabra diversidad, oportunidad, también dificultad. Ustedes pueden percatarse observando derechos humanos también. Agradecemos mucho su participación. Ignorancia, diferencia, dificultades, aparece en bastantes acepciones distintas la idea de dificultad, ¿sí? También interesante que aparezca también al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la palabra inclusión, la idea de oportunidad, la palabra ignorancia, desafíos también, humanidad. Esos yo creo que parecen ser los conceptos más recurrentes, ¿no es cierto? La palabra discriminación, capacidades diferentes, suena también por ahí, diferencia, barreras, ¿sí? A partir de la
apreciación, ¿cierto?, de cómo colectivamente estamos mirando a través de este ejercicio la discapacidad, podemos ver que efectivamente hay una cierta, o más bien una gran heterogeneidad en la forma en la que podemos apreciar. Entonces yo voy a permitirme, si ustedes quieren, por una parte, enfatizar los conceptos de diferencia, diversidad, oportunidad, ¿sí? Y por otra parte, lo que tiene que ver con dificultades, barreras, que también está asociada a la ignorancia, también tiene que ver con prejuicios, discriminación, ¿sí? Y precisamente estas formas de abordar la discapacidad, agradecemos mucho la participación de todas las personas que se incorporaron en este ejercicio, ¿no es cierto? Y precisamente esta percepción de la discapacidad en esta suerte de polaridad, ¿no es cierto?, entre la oportunidad y asociada a la diversidad y, por otra parte, la dificultad, las barreras, ¿cierto?, la discriminación, remiten a maneras diferentes de conceptualizar la discapacidad. Y eso es un tema que yo en particular siempre soy un poco insistente con ese punto, ¿no? Si nosotros comprendemos la discapacidad desde el punto de vista social, debemos entender que la discapacidad es el fruto de una interacción social. Vale decir, la discapacidad no es algo que portan determinadas personas, determinados sujetos, sino más bien surge en la interacción de las personas que tenemos alguna diversidad en nuestra biología o en nuestra mente, ¿sí? Yo soy una persona con baja visión, por ejemplo, que al interactuar con personas, ¿no es cierto?, con el entorno, experimentan barreras, y esas barreras se convierten en factores que producen la discapacidad, ¿sí? Entendiendo la discapacidad como limitación, como la dificultad en la que veíamos en la nube de palabras, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, la suma de las barreras materiales más las barreras actitudinales, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Hemos tenido jornadas con académicos donde hemos analizado frases como a mí nadie me enseñó sobre esto, aquí son todos iguales, es un mal precedente que se le estén dando facilidades a algunas personas, ¿no? Y entonces estas barreras actitudinales y materiales se expresan, por ejemplo, en la idea de así es la prueba, no podemos cambiarla. Una barrera de tipo actitudinal, que tiene que ver con la forma en la que concebimos la discapacidad. Y entonces esa barrera actitudinal de una académica o académico de nuestra universidad desemboca en una barrera material, en una barrera concreta de accesibilidad a la información, por ejemplo, en una evaluación escrita no accesible. Y entonces solo tiene lugar la discapacidad. Y entonces entendemos que la discapacidad es una relación social producida por factores actitudinales, tales como creencias, mitos y prejuicios, y factores materiales como la falta de accesibilidad y otros que limitan, ojo con esta palabra, innecesariamente. No es necesario. Vivimos en un mundo capacitista que está hecho para una persona supuestamente normal, pero es innecesario hacerlo así. Se puede hacer de otra manera. Entonces, esa limitación en la participación es innecesaria. Se limita la participación plena de las personas cuyos cuerpos funcionan de manera disidente respecto a lo que es considerado, comillas, normal, bajo los parámetros de la ciencia médica occidental. ¿Sí? En su artículo 5, la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, tomando esta perspectiva social de la discapacidad, dice que una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias de diversidades, podríamos decir, físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Aquí observamos claramente cómo, estando la persona con discapacidad en el centro, ¿sí? Por una parte está estas deficiencias o diversidades temporales o permanentes, yo me caigo en la misma facultad en una escalera y me quiebro un pie, entonces voy a tener una deficiencia o una diversidad funcional temporal,
Las personas que lo han experimentado se podrán dar cuenta de las múltiples barreras que experimentan las personas con discapacidad física. Tenemos, por otra parte, las barreras que pone el entorno, y entonces el factor crítico es la participación y el ejercicio de derechos de las personas. Hay un marco, un nutrido marco normativo, ¿no es cierto?, que parte por una convención internacional de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado de Chile hace 13 años, ¿sí? En virtud de la cual el año 2010 se promulga la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, que establece que las instituciones de educación superior, en su artículo 39, establece que las instituciones de educación superior deberán adaptar sus metodologías de estudio y materiales de enseñanza para permitir, ¿no es cierto?, el acceso y el progreso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, por ejemplo, ¿sí? Obligación legal, normativa. Ley 20.609, que es la ley antidiscriminación del 2012, y el 2018 tenemos la ley sobre inclusión laboral, que ya cumple 3 años. Su implementación en el sector público es bastante deficiente, incluyendo en el sector público a las universidades estatales. Tenemos también las leyes sobre educación superior y sobre universidades estatales del 2018 también, que establecen los principios de equidad e inclusión en el marco de la educación superior. Ahora, ¿qué es la educación superior inclusiva? 4 elementos. Desde la bibliografía especializada, es un proceso continuo. Yo derribo una barrera, tiene que ver con la identificar y eliminación de barreras. Todos estos elementos están relacionados. Yo identifico, elimino unas barreras, tengo un estudiante con discapacidad visual. Le adapto los materiales para que pueda acceder. Después llega un estudiante con discapacidad física y me doy cuenta que el baño no es accesible. La persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, no puede ir al baño. Es un proceso continuo. Usted va a identificar determinadas barreras y las barreras van a seguir apareciendo, ¿sí? Se pone énfasis, por cierto, en el apoyo a estudiantes que están en riesgo de exclusión, como las personas que pertenecen a las diversidades sexuales y de género, las personas que pertenecen a la diversidad cultural en el ámbito de la migración, que pertenecen a los pueblos originarios. Aprovecho de saludar a mis colegas de las áreas de diversidad sexual y de género de interculturalidad de la Oficina de Equidad e Inclusión que nos acompañan también. No es solo la educación superior inclusiva, no es exclusiva de la discapacidad. Y también busca la presencia, la participación y el éxito de todas las personas. No solo que entren, que vengan, que ya están acá. ¿Ya? Más de 600 estudiantes ya están acá. Sino que también que participen sustantivamente y que tengan éxito. Y entonces dicen estos autores del famoso Index of Inclusion del año 2001, ¿sí?, que las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los y las estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. La complejidad del fenómeno educativo. Pregunta entonces, ¿es suficiente la formación en herramientas didácticas para lograr que el cuerpo académico implemente prácticas inclusivas? Que la universidad en general, podríamos preguntar también. ¿Sí? ¿Será suficiente solo con que yo le muestre al profe cómo se hace una adecuación para un estudiante con discapacidad? La respuesta es que no es suficiente, porque la pedagogía inclusiva tiene que ver en primer lugar con cambios profundos en los presupuestos ontológicos que ponemos en juego en nuestra práctica docente. Lo ontológico, ¿sí?, tiene que ver con las cualidades del ser. ¿Sí? ¿Qué significa una universidad de excelencia? ¿Qué significa la mejor universidad del país? ¿Qué significa ser estudiante de la mejor universidad del país? ¿Qué significa ser un ingeniero, un médico, una psicóloga, una kinesióloga, ¿sí?, o una ingeniera de la Universidad de Chile, o una abogada de la Universidad de Chile? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las características que nosotros atribuimos a lo que es ser estudiante de la Universidad de Chile, a lo que es ser académico, a lo que es ser la mejor universidad, a lo que es la excelencia, a lo que es la educación superior? ¿Sí? Y por lo tanto tiene que ver con cambios profundos en presupuestos axiomáticos, ¿sí? La manera, y esto se interacciona, cómo yo veo la excelencia, cómo yo veo la discapacidad, la diversidad, cómo yo veo la universidad también tiene que ver con los axiomas, los valores, ¿sí?, que yo pongo en mi práctica. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Es más importante la diversidad o es más importante la homogeneidad? ¿La diversidad enriquece o la diversidad es un problema? ¿Sí?
Y entonces tenemos que hacer cambios ahí también, porque tenemos que pasar a la comprensión como lo muestra los estudios que avalan la implementación de la política de equidad e inclusión estudiantil el 2014, y una serie de bibliografía de las universidades que usamos como modelo, universidades de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, etcétera. La diversidad enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, enriquece a la comunidad universitaria. Y entonces, operando estos cambios ontológicos y axiomáticos, es que podemos acceder a la modificación efectivamente de las prácticas docentes. Hay un largo camino por recorrer en este sentido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como dice Ainscough y Miles, lo que distingue a la pedagogía inclusiva es la forma en la que los docentes conceptualizan las ideas sobre la diferencia. Brevemente, ¿qué recorrido hemos hecho? ¿Qué trayectoria tenemos en la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Chile? Primero, el programa de apoyo a estudiantes con discapacidad de las profesoras Sandra Mella y Jimena Toro, a quienes aprovecho de rendir en esta oportunidad. Ya se cumplen 10 años. Rendimos un pequeño homenaje a nuestras queridas Sandra y Jimena. Sandra todavía nos acompaña, Jimena ya no está en la universidad. Sandra continúa siendo académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, una de las personas que mayor expertise en Chile tiene en temas de inclusión de personas con discapacidad. El 2011 ellas reciben, ¿cierto?, personas, ¿cierto?, que forman la terapia ocupacional también tiene que ver con la inclusión educativa, esa es su área, entonces empiezan a recibir casos de personas que llegan. Hay una publicación del año 2014 también. Hay una política de equidad e inclusión estudiantil en julio del 2014, ¿cierto?, que establece que la diversidad enriquece al entorno de aprendizaje, ¿no es cierto?, en la educación superior, y que establece entre sus grupos prioritarios a las y los estudiantes con discapacidad. La Oficina de Equidad e Inclusión, que se había creado en la Vicerrectoría alrededor del año 2011 también, se incorpora a la naciente Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios el año 2014. Se crea una comisión el año 2015, interfacultades con representantes de todas las unidades académicas, del nivel central, también el departamento de pregrado, en fin, para dar origen, ¿no es cierto?, al informe Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Chile, un compromiso con la equidad, de octubre del año 2016. Todo este material está disponible en la página institucional de la Oficina de Equidad e Inclusión y muchos otros materiales más. Y en virtud de lo aportado en aquel informe con un trabajo colaborativo desarrollado durante un año, en aquel momento, entre el 2015 y el 2016, a nivel de la comunidad universitaria, se da origen finalmente a la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional, promulgada por el rector Ennio Vivaldi en marzo del 2019, aprobada por mayoría total, ¿no es cierto?, en el Senado Universitario de nuestra institución en agosto del año 2018. Aquí está la portada del librillo de la política de inclusión y discapacidad. Les sugerimos que en la medida que esto incorpora la normativa nacional vigente y que es parte de la normativa institucional también, podamos darle un vistazo, ¿no es cierto? Se incorporan en esta política principios como la inclusión, la participación y el diálogo social, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el respeto por la dignidad y la autonomía y la accesibilidad y el diseño universal. Se han identificado algunos desafíos en lo que implica la implementación de la política de inclusión y discapacidad. Entre esos desafíos tenemos la detección y la caracterización de personas con discapacidad. La política considera no solo el estamento estudiantil, nosotros también necesitamos, la Universidad de Chile necesita, no es que sea una opción, la Universidad de Chile necesita diversificar el cuerpo académico, necesita diversificar el cuerpo funcionario, ¿sí? Entonces necesitamos también avanzar en el ámbito de del cuerpo académico y el cuerpo funcionario en general en la detección y caracterización de las personas con discapacidad. También necesitamos avanzar en la provisión personalizada de apoyos y adecuaciones, no solamente para nuestro estudiantado, ¿sí?, sino también para las personas del cuerpo funcionario y docente que ya están en situación de discapacidad probablemente y que no han querido salir de este closet de la discapacidad en la universidad porque hasta el momento no se han creado las condiciones. La promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, la participación sustantiva de las personas con discapacidad en los procesos, la participación de los estudiantes, de las estudiantes con discapacidad, que agradecemos mucho que se encuentran hoy día varias personas con discapacidad que estudian o diversidad funcional que estudian en nuestra universidad, y es muy importante para nosotros que participen sustantivamente. La accesibilidad a los espacios y a la información, donde hay un largo trecho por recorrer. La Dirección de Servicios e Infraestructura está trabajando en este tema desde la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Necesitamos también medidas de acción afirmativa como la cuota, el ingreso especial. Hemos dado un avance ahí gracias al apoyo del Departamento de Pregrado
a partir del proceso de admisión 2021 con cupos de admisión especial nuevos que esperamos que se sigan ampliando en los años sucesivos. Necesitamos superar el paradigma académico capacitista también, por supuesto, ¿sí? La academia, la construcción del conocimiento, como toda la sociedad, es capacitista, está fundado sobre presupuestos de un cuerpo que funciona normal. Entonces yo no estoy acostumbrado a tener colegas que no vean, colegas que no escuchen y que usen la lengua de señas, colegas que escuchen de una manera distinta, colegas que tengan alguna diversidad psicosocial, colegas que se desplacen de alguna manera distinta. Eso, si algunos de las personas que más experiencia tienen en esta universidad ha tenido colegas así, estoy seguro que son muy pocos casos, ¿sí? Entonces necesitamos, para poder avanzar, superar también esta idea de que solo los normales entran aquí, ¿ah? Porque la normalidad en realidad es la diversidad. La incorporación curricular en pre y posgrado también es importante. Hemos constatado, hacemos un curso de formación general con los profesores Patricio Bustamante y Sandra Mella, donde hemos constatado que hay deficiencias. Que no está incorporada esta temática en el currículum de pregrado y tampoco de posgrado. Formación para la diversidad con una perspectiva interseccional, como decía Maribel y también Sonia al principio, ¿no? Necesitamos analizar la complejidad. No es lo mismo ser hombre con discapacidad, ser mujer con discapacidad, ser una persona trans con discapacidad. Necesitamos recursos para la implementación también, por supuesto. Y necesitamos también el trabajo colaborativo y en red, que es el modo en el que venimos avanzando desde esta unidad. Sobre las cifras, si analizamos la distribución de estudiantes con discapacidad verificados entre 2019 y 2021 por tipo de discapacidad, con un N de 611 casos, encontramos que las personas con discapacidad visual que se han identificado en este periodo son 60 estudiantes, que equivalen al 10% de este total. Las personas con dificultades intelectuales o del aprendizaje son 15 estudiantes que equivalen al 2%. Las personas que están en el espectro autista, que es una situación que va cada vez en aumento, y hay mucho subdiagnóstico del espectro del autismo también. Indudablemente tenemos académicos y funcionarios con espectro autista también. 48 estudiantes equivalentes al 8%, física 104 estudiantes equivalentes al 17%, auditiva 29 estudiantes equivalentes al 5% de este total, y discapacidad psicosocial 355 casos equivalentes a 6 de cada 10 de las personas que hemos detectado con discapacidad en este periodo, ¿sí? La temática de la salud mental universitaria también aparece con fuerza, ¿sí? En el trabajo que realizamos. Si analizamos la distribución de los estudiantes con discapacidad verificados entre 2019 y 2021 por unidad académica, vemos que en la Facultad de Artes se han detectado 45 estudiantes con diversidad funcional, en la Facultad de Ciencias han sido 25, en la Facultad de Ciencias Agronómicas 14, en la Facultad de Ciencias Forestales 6, en la Facultad de Derecho han sido 51 personas, en la Facultad de Medicina han sido también 51 personas, en la Facultad de Odontología han sido solo 8 personas, en la Facultad de Ciencias Sociales han sido 73, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo han sido 53, en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias han sido 31 personas. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas han sido 56. En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 44. En la Facultad de Economía y Negocios 31. En la Facultad de Filosofía y Humanidades 66 personas. En el Instituto de la Comunicación e Imagen 22. En el Instituto de Asuntos Públicos 19. Y en el Programa Académico de Bachillerato 13 personas. Es importante también, no alcanzamos a profundizar en eso ahora, pero es importante también analizar las disciplinas. En las disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, ¿cierto? Y otras tenemos una gran preeminencia, mientras que en las áreas, sobre todo de las ciencias, ¿sí? Y en las áreas de la ingeniería tenemos una mucha menor concentración y eso también es materia de análisis, ¿sí? Y voy a terminar entonces este apartado hablando de los estudiantes que han sido verificados por tipo de estudiante entre el 2019 y el 2021. Y entonces, el primer año que se incorporó la pregunta por discapacidad en matrícula y en el formulario de caracterización estudiantil, fueron detectados 343 estudiantes antiguos. O sea, el año 2019 ya había 343 personas que se definían con discapacidad, estudiantes.
El año 2020 esa cifra bajó, por supuesto, el segundo año. Ya había aún estudiantes antiguos que no se habían declarado en 2019 que decían hacerlo en el 2020, 50 personas. 2021 todavía hay un porcentaje de personas que no había salido del closet de la discapacidad y que decide hacerlo ahora y se declara con discapacidad. Y efectivamente requiere apoyo, 15 personas. Y estudiantes nuevos el 2019, esto es muy interesante también en materia de análisis, que no podemos profundizar lamentablemente, solo planteo la pregunta. ¿Cuáles son los factores que permiten explicar que, a pesar de las medidas de acción afirmativa, como el cupo de admisión especial que se abrió gracias a la colaboración de la Vicerrectoría Académica, Departamento de Pregrado y la Oficina de Equidad e Inclusión el año 2021, la proporción de estudiantes con discapacidad, el número absoluto de estudiantes con discapacidad ha disminuido desde el 2019 a la fecha? El 2019 ingresaron 77 personas con discapacidad a estudiar a la universidad, el 2020 ese número bajó a 72 y este año, ahora hay que mencionar que este proceso aún está en marcha, ¿sí? Pero llevamos solo 54 personas, estudiantes con discapacidad. Ahí también hay una posibilidad de darle una mirada a ese tema. Tenemos aquí imágenes, algunas imágenes de cuál es la situación a la que se enfrentan los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, en el campus Buchef, en la primera imagen se muestra un baño para personas con discapacidad. Cuenta con una barra lateral y una en la parte posterior. Hay papel higiénico y un basurero, pero no hay lavamanos dentro del cubículo. Hay personas con discapacidad que necesitan un lavamanos porque usan sondas u otro tipo de cosas y el baño para personas con discapacidad debe tener lavamanos. En las otras imágenes se muestra un pequeño auditorio cuya entrada está en la parte trasera. Los mesones con sillas móviles están dispuestos hacia abajo en un pasillo central de escaleras, donde no existe rampa, por lo que una persona usuaria de silla de ruedas no podría bajar o acercarse al pizarrón. Aquí tenemos en el campus norte parte de un estacionamiento que se encuentra fuera del casino. Al costado de este último existe un pasillo delimitado de estacionamiento con un par de resaltos viales, ¿sí?, que impiden el paso de un señor que utiliza silla de ruedas. Esta situación fue modificada gracias a la gestión de la Mesa Local de Discapacidad del Campus Norte. Campus Andrés Bello, tenemos aquí la esquina de un último piso con salas cuyo único acceso es mediante un par de escaleras ubicadas al centro, separadas la una de la otra por un pasillo. Tenemos acá también en Campus Norte un auditorio con 3 columnas de asientos fijos sin mesas, separados por 2 pasillos de escaleras. Se observa una de las entradas que es en la parte superior de la sala frente a uno de estos pasillos. Principios del diseño universal del aprendizaje muy brevemente. Estos son algunos tips muy generales para poder hacer clases accesibles. Proveer múltiples medios de representación. Cómo yo presento la información distinto de la forma oral, de la forma auditiva, el PPT, la pizarra. Cómo yo me hago cargo de que las personas percibimos la información de una manera distinta. Cómo yo proveo también, en segundo lugar, medios de acción y expresión. Cómo yo hago que una persona, por ejemplo, pueda mostrarme que aprendió a través de una canción, un poema, un dibujo, un trabajo escrito, un video, un podcast, un diseño de investigación, distintas maneras de poder expresar el aprendizaje. Y también, muy importante, el tercer ámbito, cómo los estudiantes se implican en el aprendizaje, que el estudiante sienta compromiso y motivación con el proceso de aprendizaje. Y aquí termino esta parte y le doy el pase a mis compañeras Rocío y a nuestra estudiante en práctica, Vanessa Carmona. Gracias, Luis. Debido a que estamos un poco ajustados con el tiempo, si es que alguien tiene alguna pregunta o sí, alguna pregunta que la voy a ir compartiendo por el chat, a ver para si al final podemos ir respondiéndolas por ahí. Ahí, un momento. Ahí está. Dale, Vanessa. Bueno, ahora les vamos a hablar de las adecuaciones curriculares. Siguiente. Ya. ¿Qué vamos a ver? Los conceptos, el concepto de adecuación curricular, los tipos que hay, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación, vamos a ver cuáles son las adecuaciones más comunes, cómo identificar estas necesidades, ver el proceso de acompañamiento a los estudiantes en situación de discapacidad, ver la importancia de estas adecuaciones y la diferencia que tienen con facilidades.
y qué sucede cuando no se reciben estos apoyos y unas reflexiones finales y proyecciones. Ya, las adecuaciones curriculares son una estrategia educativa que consiste en modificaciones en el ambiente o el currículum, como en la metodología de clases, metodología de evaluaciones, los indicadores de logros, considerando las características y las necesidades de la totalidad de los estudiantes, entendiendo las dificultades que pueden tener en estos contextos. Y sirve para que determinados objetivos o contenidos sean accesibles para todo el grupo, o ajustar aquellos que no sean funcionales para el estudiantado. Hay dos tipos de adecuaciones. El primero es de acceso al currículum, que se hace en salas y establecimientos, en los elementos personales, materiales especiales, organizativos, entre otros, y crean condiciones que facilitarán a los estudiantes el desarrollo del currículum en las mejores condiciones posibles, fomentando también la autonomía de los estudiantes. Ya acá tenemos, por ejemplo, resguardar asientos, favorecer adecuada temperatura, iluminación, ventilación y sonoridad. Vamos a ver los ejemplos más detallados más adelante. Contraste, macrotipo y subtítulos, mobiliario específico, modificaciones arquitectónicas. Siguiente. Y el otro tipo es de los elementos básicos del currículum, como las competencias, los contenidos, actividades, los métodos de evaluación, recursos, temporalización, en el lugar de la intervención educativa, entre otros. Acá tenemos como ejemplo de evaluaciones el otorgar más tiempo, privilegiar también el desarrollo o las pruebas de alternativa, las escritas o las orales y las actividades individuales o grupales, o rendirlas en espacio privado, por ejemplo, en personas que tienen demasiada ansiedad en estos contextos. En metodología de enseñanza podría facilitarse el material de apoyo, explicitar los objetivos y las expectativas a priori, favorecer las instancias individuales y grupales para reflexión y puesta en práctica de conocimientos. Y también importante en la contención y autorregulación, tener una persona de confianza en caso de crisis o de requerirlo, uso de material de relajo, posibilidad de salir de clases y o pruebas también en caso de ser necesario. ¿Y cómo adecuar el currículum? Es necesario hacer las modificaciones mínimas posibles, pero finalmente todas las que sean necesarias. Esto dependiendo de la cantidad de currículum en que pueda participar normalmente el estudiante o con pequeñas adecuaciones y la cantidad de currículum ya adecuado que sea imprescindible para cubrir sus necesidades de aprendizaje. Ya, la primera situación, se las voy a leer. En una clase de Zoom hay estudiantes que opinan y o consultan constantemente y otros que mantienen sus micrófonos cerrados. ¿Cómo evitar interrupciones que hagan perder el hilo permitiendo a la vez que existe interacción? Acá tenemos alternativas, hay que ver cuál opción escogerían, cuál o cuáles, así que los invito en el chat a poner la letra o las letras solamente de las que creen que sería la más correcta. Solo la letra. Tenemos A, mantener micrófonos apagados durante la clase y sesiones apartes con consulta. Alternativa B, que puedan preguntar a mitad o a final de la clase. Alternativa C, respuestas breves a todas las preguntas o comentarios que surjan. Y alternativa D, solo consultas o comentarios vía correo electrónico. Los invito a comentar. Vemos que se repite bastante la alternativa B, que puedan preguntar a mitad o al final de clase. Dicen todas también. La C aparece por ahí. B y C. Ya. Entonces, la respuesta correcta son todas. No hay ninguna incorrecta. Lo importante aquí es anticipar a los estudiantes la estructura que va a tener la clase o acordarla con ellos. Por ejemplo, chicos, chicas, las preguntas van a ser al final de la clase, así que para no tener interrupciones, o
o voy a apagar los micrófonos, las preguntas pueden ser a mitad de clase, o apenas hayan dudas me van comentando, o envíenmelas por correo, pero lo importante es anticipar esto a los estudiantes. Siguiente. Segunda situación. Un estudiante de segundo año vivencia dolor crónico y rigidez articular. Tiene dificultades de desplazamiento para subir escaleras, la altura de los computadores de la biblioteca le provoca cervicalgia, no puede escribir o lo hace muy lento. La cervicalgia es dolor en cuello y hombro, que bueno, tiene distinta intensidad, puede presentarse como dolor o como corriente desde el cuello hasta todo el brazo. Cuando tiene crisis de dolor en clases, disminuye su capacidad de atención y ocasionalmente debe retirarse. Esto empeora si la sala no tiene calefacción. Los invito a pensar qué adecuaciones podría requerir este estudiante, dado todos los antecedentes que tenemos acá. Sí, la sala, mandar los apuntes antes. Y quiero invitar a una persona a que comente qué adecuaciones realizaría para este estudiante. Si alguien se anima a hablar. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Puedo intervenir? Sí. Pilar Oviedo. Yo sufro de cervicalgia. He tenido infiltraciones, tratamientos, kinesiología, medicamentos, de todo. Y he sufrido mucho ahora con la virtualidad y sentada en el computador todo el tiempo. Tuve que traerme mi silla de la oficina a la casa. Importa mucho la postura que uno tenga y la ubicación del interlocutor. Yo necesito tener al interlocutor frente a mí, no puedo mirar para el lado, porque ahí el dolor... Por lo tanto, depende de cada persona. Es imposible establecer una metodología para la cervicalgia en general, en virtud de que es muy individual el tema. Lo que sí es una muy buena silla, tener a la persona que habla frente a mí, y eso depende, por lo tanto hay que ponerse, hay que situarse muy bien, y mantener esa posición, y de pronto darle la posibilidad de que se ponga de pie, de que se mueva. Por lo tanto necesita un espacio, que lo sufro yo directamente, por eso se los digo. Gracias. Muy bien. Yo puedo Siguiente. participar. Hola. Hola. ¿Sí? Ya, siguiente. ¿Aló? Mira, yo soy Macarena de Artes. En este caso, y viendo unos casos en particulares que tuvimos nosotros, creo que por el problema, por ejemplo, de desplazamiento, lo ideal sería, por ejemplo, hacer un cambio de sala. Nosotros en algunos casos lo hicimos así, por una persona que tenía problemas de desplazamiento y tenía que subir y bajar escalas. Y lo otro, claro, facilitar, por ejemplo, las grabaciones de las clases, probablemente, si es que no puede tomar apuntes, y tener una posición privilegiada frente al interlocutor. Algo así creo que podrían ser las adecuaciones. Sí, efectivamente, esas pueden ser unas posibles adecuaciones. La entrega del material utilizado en clases, entregar más tiempo para las evaluaciones, propiciar pruebas de alternativa, porque como vimos tiene rigidez articular y puede requerir más tiempo. El reajuste en porcentaje de asistencia también. Realizar clases en las salas de primer piso por la movilidad reducida. Idealmente la misma, sino favorecer que sean en salas cercanas, contar con estufa o algún tipo de calefactor en la sala, resguardar asientos cercanos a estos y adaptarnos de los computadores en la biblioteca para que se pueda modificar su altura o bien contar con una mesa de altura regulable y un notebook para su uso preferencial. Todo esto idealmente en el primer piso. Siguiente. Y la última situación, tenemos un estudiante de Campus Sur con diversidad psicosocial,
ha presentado dificultades en contexto de evaluación escrita, sobre todo en presentaciones orales por expresión ansiosa. Así que los invito a pensar en cuál de las siguientes alternativas, solo una, es la más ideal para ofrecerle a este estudiante. Alternativa A, realizar solo evaluaciones escritas, nunca orales. Alternativa B, evaluaciones orales con menor cantidad de público. Alternativa C, revisar barreras en evaluaciones en acuerdo con docentes y estudiantes. Y D, flexibilizar el tiempo de duración de las evaluaciones. Los invito a comentar cuál creen que es la mejor. Se repite la C, C y D. Depende del estudiante. Ya, la que más se repite es la alternativa C, revisar barreras en evaluaciones y llegar a un acuerdo docente-estudiante. Efectivamente, esta es la más correcta. Siempre es importante considerar al estudiante. Y claro, la alternativa A, evaluaciones solo escritas, nunca orales, es muy tajante. Puede que el estudiante sí pueda realizar orales, pero con ciertas condiciones. Por esto es necesario siempre tener comunicación con el estudiante y evaluar juntos las barreras y llegar al acuerdo en conjunto. Siguiente. Y bueno, acá tenemos las adecuaciones más comunes, dependiendo de la situación de los estudiantes. Por ejemplo, otorgar tiempo adicional cuando hay accesibilidad parcial a la información o dolor crónico, desorganización en la planificación y atención de otros estímulos o bloqueos nerviosos. También resguardar asientos o condiciones cuando hay accesibilidad parcial a la información o dolor crónico. Reajuste en el porcentaje de asistencia cuando el estudiante tiene dificultades en la asistencia o dolor crónico. Realizar pruebas en espacios individuales cuando hay desorganización en la planificación, atención a otros estímulos o bloqueos nerviosos. Evaluaciones orales con menor cantidad de público cuando hay bloqueos nerviosos. O entrega de material en clases o registrar la clase cuando hay problemas de asistencia, de accesibilidad a la información o dolor crónico, desorganización en la planificación o atención a otros estímulos o bloqueos nerviosos. Y finalmente resguardar clases en salas amplias con sillas móviles cuando hay accesibilidad parcial a la información o dolor crónico o hay movilidad reducida o uso de bastón. Siguiente. Le doy paso a mi compañera Rocío ahora. Gracias, Vanessa. Gracias a la gente que está interactuando en el chat. Bueno, esas orientaciones fueron más bien de las adecuaciones, de cosas que podemos modificar en las formas de enseñanza, en las formas de evaluar y en el contexto, en el ambiente. Ahora vamos a entregarles algunas orientaciones generales a las necesidades existentes en el aula y en relación a la comunidad educativa en general. Es importante que como una estrategia para iniciar en un curso y conocer si es que hay personas que requieren de adecuaciones o ajustes, plantear la disposición. Se puede plantear al principio de las clases y se puede preguntar si es que el material está siendo accesible, si es que hay alguien que tiene alguna necesidad de cambiar, por ejemplo, el tamaño de las letras, o si se requiere usar el micrófono, o si alguien necesitaría o no, por ejemplo, ubicarse en un lugar específico dentro de la sala. Lo importante es comunicar la disposición a incorporar estos ajustes que más bien son de forma, ¿verdad? Y bueno, ahí obviamente pueden haber personas que no les acomode comunicarlo directamente, entonces se puede abrir un correo o comunicarlo directamente al profesor, pero que exista esta disposición. Y a modo general también, en nuestra universidad existen los y las encargadas de equidad, que son quienes mantienen comunicación constante en cuanto a personas con diversidad funcional, discapacidad, y el cuerpo docente también. Entonces puede haber
lo que queremos hacer aquí es invitarles a que ustedes mantengan comunicación siempre, ya sea con encargados de equidad y su unidad académica, con el cuerpo docente y con la dirección de pregrado y jefatura de carrera, que en constante vinculación están también con nuestra oficina, sobre todo los encargados y encargadas de equidad. Ahí. Se me cambia. Y orientaciones generales para la comunidad educativa. Utilizar un lenguaje apropiado, sin eufemismos, se refiere a utilizar un lenguaje claro, sin tantas ironías, entregar el mensaje de forma clara. Respetar siempre a los interlocutores. Por ejemplo, si es una persona ciega o una persona con baja visión, es importante ir describiendo lo que uno va mostrando en las pantallas o uno va indicando. Lo mismo si es una persona con discapacidad sensorial auditiva, importante entregar el mensaje y hablar de forma modulada, pausada, sin interferir en la zona de los labios, porque hay muchas personas que pueden utilizar de apoyo la lectura labiofacial. Siempre es importante anticipar y describir el rol dentro de la universidad, anticipar los cambios, comunicar los programas, entregar la mayor información posible para que así exista claridad entre todos los y las participantes y especialmente a personas que requieren mucho más de la anticipación o la programación. También generar instancias pensando en la diversidad de todo el estudiantado, como lo habíamos comentado antes con la educación superior inclusiva, ya sea pensando en que nuestra población es diversa. Entonces, al crear instancias pensadas en toda la diversidad, vamos a ir incorporando de a poco cuáles son los requerimientos o cuáles son las formas de entregar la información para que todas las personas se sientan incluidas y puedan participar, ¿verdad? Y obviamente hacer parte de los procesos políticos y las actividades estudiantiles, obviamente a las personas, al estamento estudiantil con discapacidad, porque sin esta participación no se logra avanzar bien porque estamos excluyendo de algo que es sumamente necesario que sean partícipes. En general, cuando uno habla de un acompañamiento a estudiantes con discapacidad, se pueden diferenciar algunas etapas, que es, primero tiene que existir una etapa de detección, de caracterización de la persona con discapacidad, en este caso de los estudiantes, y en la universidad, como Luis mencionaba al principio, existen estas vías por medio del formulario de matrícula y FOSES, en conjunto con el Departamento de Pregrado y la Dirección de Bienestar Estudiantil, se han incorporado estas preguntas que han permitido identificar más a las personas que declaran discapacidad. Obviamente eso implica una caracterización que es un proceso de análisis de la información que declaran. Luego de eso es importante siempre hacer una evaluación específica, una evaluación técnica sobre las barreras a las cuales se puede enfrentar esta persona, las barreras que están presentes en el contexto, ya sea de la unidad académica en sí, de la malla, de la forma en que se hacen las clases, y cuáles serían los apoyos y las adecuaciones específicas para esta persona. Tiene que haber siempre una tercera etapa de llegar a un acuerdo, ya sea entre el encargado de equidad y el estudiante, entre la jefatura de carrera y la estudiante, pero llegar a este acuerdo de cuáles son las adecuaciones que se tienen que implementar en su proceso educativo. Una cuarta etapa, que es la implementación efectiva de estas adecuaciones, de qué forma se va a hacer, cuáles son las herramientas con las cuales va a contar, quiénes van a ser las personas involucradas, y una última etapa que es que puede estar presente a lo largo de todas también, que es el monitoreo y el seguimiento de las barreras y de las adecuaciones que se han implementado en el caso a caso. La importancia de esto es que cuando uno entrega las adecuaciones y los apoyos requeridos, se favorece el proceso de aprendizaje en igualdad de oportunidades y condiciones.
esto se mira desde la participación. Las personas tienen el derecho de recibir una educación, de participar en su educación, y que se considere obviamente la diversidad de las personas. Entonces, cuando uno otorga los ajustes o las adecuaciones, estás favoreciendo a que esta persona pueda participar y por lo tanto cumpla con su derecho de educación. Comúnmente, o sí, igual es común, que se puedan confundir las adecuaciones con facilidades. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de algo que es fácil o de una facilidad que le estamos otorgando al estudiante o a la estudiante, es cuando se realiza algo o estamos permitiendo que realice algo sin un gran trabajo, o cuando estamos generando condiciones especiales que permiten alcanzar este logro con un menor esfuerzo. Eso es cuando hablamos de facilidad, pero cuando estamos hablando de adaptaciones o de adecuaciones, estamos modificando las condiciones para que la persona pueda acceder en una misma condición, o sea, con las mismas oportunidades. Y ejemplo de esto es una imagen donde aparece, está dividida en dos, es la misma imagen, se repite 2 veces, pero en la parte de la izquierda hay 3 personas que están mirando hacia una cancha. Están todas, y hay una reja que están como mirando sobre la reja hacia la cancha. Y las personas tienen diferentes tamaños, entonces todas cuentan con un banquito que permite subir la altura para que puedan mirar la cancha. Pero resulta que la persona que tiene menor estatura no alcanza a ver, porque él tiene un banco que no es suficiente para que ella alcance a ver la cancha, el partido. Y en el costado derecho están estas mismas 3 personas, pero esta vez, acorde a la altura que tienen, cuentan con un banco o 2 bancos para poder alcanzar a ver. Entonces, en esta imagen lo que se quiere comunicar es que se equiparan las condiciones y al final todos tienen la misma oportunidad de ver este partido que está ocurriendo en la cancha. ¿Qué sucede cuando no se reciben los apoyos integrales necesarios, pensando en un acompañamiento, en las adecuaciones? Primero, y como estamos mirándolo desde que nosotros estamos favoreciendo el derecho a participar de la educación, si es que no se entregan los apoyos integrales, estamos ejerciendo una vulneración a los derechos. Lo que es fundamental pensarlo desde este punto, porque es fundamental que una persona tenga clases accesibles, que se pueda desplazar al interior del campus, que tenga diferentes modos para poder entregar sus conocimientos. ¿Qué puede suceder también? Que pueden haber problemáticas en las relaciones sociales, pueden haber dificultades con los docentes, con sus compañeros, debido a que no se está realizando ajustes o adecuaciones, o no se están recibiendo los apoyos en sí. Se puede tener pérdida de la autonomía moral, es decir, que la persona ya no puede decidir por sí sola, o tiene confusiones en su decisión, y se puede naturalizar el síndrome del impostor, que tiene relación con sentir que son culpables de solicitar apoyos, sentir que el hecho de que, por ejemplo, le entreguemos una evaluación que tenga macrotipo, que significa que tenga la letra más grande, es un favor o es algo que no debería hacer, porque siente que se siente culpable por recibir eso, ¿no? Se siente que está haciendo algo que es favorecedor solamente para él o ella. Se puede restringir o impedir en la participación de las actividades educativas, laborales y recreativas, que tienen que ver con la vulneración a los derechos, restringir la participación.
obviamente podemos interferir en la ruptura de los planes o del proyecto vital que tenga la persona, o se puede cronificar el malestar subjetivo o acudir a una medicalización, tanto de cómo estamos mirando a la persona desde una perspectiva más médica, como también se está percibiendo a sí misma. Entonces, para finalizar, les dejamos unas preguntas para que las vayan pensando también. ¿Qué tan preparada y o dispuesta está la Universidad de Chile para ajustar su currículum? ¿Cómo avanzar hacia un currículum flexible? ¿Cuál sería un escenario ideal para la diversidad en el contexto educativo? Y cómo ir avanzando hacia el diseño universal del aprendizaje. Son preguntas complejas, integrales también, porque implican muchos aspectos de lo que hemos visto hoy, pero se los queremos dejar ahí para que las puedan pensar. Y para ir finalizando, y obviamente vamos a dar un pequeño espacio de preguntas y después vienen las palabras finales de la profesora Rosa Deves. Los invitamos a definir en una palabra, en una palabra, el concepto con que se quedan de estas presentaciones o el que les parece más cercano. Entonces, les voy a compartir este enlace para que puedan ingresar. No estoy mirando el chat por si acaso. Ahí está. Ahí están apareciendo las palabras. Disposición, oficina de equidad, alivio, barreras actitudinales, toneladas de trabajo, derecho a la educación, interacción social, voluntad política, oportunidad de cambio, desafíos. Está haciendo más grande ahí la palabra voluntad política, de no discriminar, un horizonte también aparece. Flexibilidad. Brechas. Súper. Trabajar en red. La más grande es voluntad política, desafío, y ahí aparecen las otras. Así que muchas gracias. Ahí aparecen otras más, disposición, pero son más o menos las mismas. Y vamos a cerrar con las palabras de la profesora Rosa Deves. Así que agradecemos mucho la participación de ustedes por el chat. Voy a dejar de compartir. Profesora. Muchas gracias, Rocío, y muy buenos días a todos y todas. Voy a ser muy breve. Creo que lo que hemos escuchado es muy importante y no hacen falta mucho más palabras de mi parte. Primero, agradecer, eso sí siempre hace falta. Agradecer el trabajo de la Oficina de Equidad e Inclusión, agradecer esta instancia formativa que no ha sido seguro para todos y todas, agradecer su permanente trabajo por una toma de conciencia por parte de la comunidad. Sabemos que no descansan en eso y este es el momento también para agradecer aquello. Y por otro lado, de mi parte, creo que representándolos a todos ustedes, el compromiso de trabajar en la línea que se nos ha planteado, de continuar ese trabajo, de hacerlo como nos han dado el ejemplo también de manera comunitaria. Ha sido muy bonito escuchar las voces de distintas integrantes de la Oficina de Equidad e Inclusión. Veo ahí un
mensaje también desde el punto de vista actitudinal, del comportamiento, no solo en el discurso, ¿no? Lo percibimos y lo entendemos como que debe ser un trabajo comunitario. Creo que lo que hemos escuchado de todos ustedes tiene que ver con la buena educación, con la buena pedagogía. Más allá, por supuesto, que con un foco principal, y eso no lo debemos olvidar, en el tema de personas en situación de discapacidad, pero lo que nos han contado tiene que ver en general, con la buena educación y que lo hemos vivido muy especialmente en pandemia, ¿no? Estas exigencias de la pedagogía inclusiva, de una mayor flexibilidad, con todo su dolor y sus dificultades, la pandemia nos ha obligado a caminar ese camino, nos ha enseñado la situación de fragilidad en que todos y todas nos encontramos, nos ha llevado a intensificar aquello, a entregar más autonomía a los profesores, profesoras en algunos casos, a estar permanentemente preocupados de las situaciones diferentes de cada estudiante. Y sin duda lo que nos han enseñado y creo que nos han hecho pensar y nos han concentrado esta mañana es más humanidad al final, ¿no? Pero eso es trabajo, no es un sentimiento, es un camino, como ustedes decían, un camino que hay que recorrer por una educación más humanizada en la Universidad de Chile. Las preguntas que dejaba Rocío, que en muchos sentidos nos compete contestarlas desde la vicerrectoría académica y dirección de la escuela, en fin, cada profesor, profesora. Es difícil ajustar el currículum, bueno, todo es lento, pero todo es necesario. O sea, mayor flexibilidad no solo en este caso, sino la universidad se enriquecería mucho de mayor flexibilidad del currículum, de aprovechar también el gran potencial y riqueza que tiene la universidad, y para poder hacer aquello, para poder beneficiarse como estudiante de esa riqueza, necesitamos sin duda más movilidad, más flexibilidad, más espacio en la universidad. Así es que, bueno, no puedo estar más de acuerdo en lo que se plantea. Como se decía, hay una gran tarea por delante que tenemos que realizar entre todos. Y bueno, terminar agradeciendo a Maribel, Luis, Rocío, Vanessa. Muchas gracias por sus palabras y por su guía. Así es que eso, no más de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rosa Ares, por sus palabras. Vamos a hacer una pausa más breve, y yo antes de terminar esta parte voy a permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones de una manera un poco más lúdica, muy brevemente. La Universidad de Chile requiere más inclusión, también participación, pues las barreras son miles. Que una entidad vigile de la ley y el cumplimiento. ¿No será el procedimiento para esto más adecuado? Es más bien dejar de lado la idea del sufrimiento. Yo tengo baja visión, recuerdo cuando estudiaba, mi dificultad ocultaba con falta de aceptación y mucha segregación de una condición distinta. Me cuesta leer en tinta y a veces requiero apoyo para mi buen desarrollo de forma tan variopinta. En todas las disciplinas muchos cambios hay que hacer para transformar el quehacer. No solo es en medicina, incluso en la bioquímica, arquitectura y derecho. Tenemos un largo trecho para llegar a la igualdad y la discapacidad desaparezca de hecho. Agradecemos su apoyo y la presencia importante de docentes y estudiantes para derribar los escollos. Esto no es cuento ni embrollo, la diversidad enriquece y la comunidad crece si todos participamos. A esto les invitamos, la inclusión nos favorece. Barrera actitudinal parece un muro infranqueable, mito y prejuicio implacable en el país es global.
para todos ser igual, de conocerse precisa, observar más la sonrisa que las sillas o bastones, para que el prejuicio abandones y que abunde la risa. Muchas gracias a todas y todos. Antes de la segunda parte, reservada para las personas que trabajan, pero abierta también, pero sobre todo dirigida más bien a las personas que trabajan directamente con estudiantes con discapacidad en las universidades, en las unidades académicas, vamos a hacer una pausa de 5 minutos en esta misma reunión. Muchas gracias a todas y todos. Pregunta Luis, después retornamos a través del mismo link. Pueden esperar aquí, dejarlo abierto y apagar sus cámaras. Sí, Ya. pueden hacer eso y pueden salir y volver a entrar al mismo enlace. Sí, gracias. Ya, gracias. Y, sí. Rocío, ¿puedes poner de nuevo las preguntas, por favor? ¿Cuáles preguntas? Las últimas dos que dejaste de reflexión. Ya, las voy a Gracias. dejar aquí proyectadas. Gracias. ¿Ahora nos vamos los estudiantes nomás? Sí, Josefa. ¿Josefa habló? No, no se vayan, Sí. que no se vayan. Ah, ya. Puedes quedarte si quieres, entonces. Pero si no, es Muchas voluntario. gracias. Ya, que estés bien. Chao. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, profesor, que esté bien. Muchas gracias. Y felicitaciones. ¿Cuánto dura la pausa? Les vamos a dar... No, ¿No dijeron. lo dijo Luis? Sí, lo dijo, Gracias. creo que 15 minutos. Dijo 5 minutos. Sí, 5. Ah, 5, chuta, yo al tiro le agregué un más. Porcentaje más. Está más generoso el tuyo que el de Luis. Sí. No, Martín, 5 minutos nomás. Ya, dijo, 5 nomás, para ya, hacer el perfecto. programa. No nos envalió. Perdón, Sí. no es por ser apretado, 5 pero minutos. pucha, nos alargamos un poco, chiquillos. Ya, entonces Voy a dejar ahí las 5, preguntas 5. por la... Sí, 5.